Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar sobre la unidad 2. Mi recomendación para seguir la lectura es siempre tener el programa en la mano, ir no solamente y directamente a los textos, sino pensar que el programa tiene una lógica en la organización, tiene objetivos pensados para el aprendizaje y en cada unidad también tiene una introducción. Entonces, la pregunta que guía la unidad tiene que ver con una intencionalidad clara en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La unidad 2 está pensada, diseñada en torno a la pregunta desde dónde miramos para poder intervenir, desde dónde nos implica ponernos los anteojos, desde dónde nos implica un rumbo, desde dónde nos motiva a ver cómo vamos construyendo ese camino para la intervención en el trabajo social con grupos. Desde qué teorías generales, desde qué perspectivas generales nos vamos a ir situando y vamos a ir trayendo conceptos, recuperando conceptos para mirar el campo grupal, para mirar el trabajo social, para mirar a los sujetos. Con esto quiero decirles que hay múltiples miradas, hay múltiples posiciones y la que nosotras como cátedra les ofrecemos es una. Y desde ese lugar nos paramos conceptualmente, políticamente y éticamente para pensar la intervención en el trabajo social con grupos, o en el campo grupal, mejor dicho. Lo que hoy quiero compartirles van a ser una serie de videos para que ustedes puedan pensar en el desde dónde y poder discutir en el espacio de encuentro. Si ustedes dicen, no, yo quiero pensarlo desde otro lugar teórico, desde otro lugar político, desde otro lugar académico, poder pensarlos con ustedes. Las perspectivas que nosotros elegimos son tres. La perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva de la complejidad. Son tres desarrollos teóricos que se entrelazan. Son tres desarrollos teóricos que se complementan y son tres desarrollos teóricos que no vienen de una sola disciplina, sino que en estos desarrollos teóricos hay múltiples disciplinas que van conformando el cuerpo conceptual y que nos van dando la idea de cómo pensar el contexto, los sujetos, el campo grupal, la intervención en trabajo social, la intervención en trabajo social con grupos, ¿sí? Nosotros decimos perspectivas y no decimos paradigmas. ¿Y por qué decimos perspectivas y no decimos paradigmas? Decimos perspectivas porque en la perspectiva nos da una línea de inicio y un horizonte. Y en ese horizonte va a decir Galeano que caminamos 2 pasos y el horizonte se aleja 2 pasos. Nos da esa posibilidad de seguir caminando, de seguir buscando, de seguir investigando. Ya lo vamos a ver en la perspectiva de la complejidad cuando Morín nos dice esto es inacabado. Esta forma de conocer que les proponemos es inacabada. Y ustedes van a poder enriquecer cada una de estas posiciones teóricas con cuestiones de la experiencia, con cuestiones teóricas que van trayendo, ¿sí? Acá ya veo el primer error en el pizarrón. No es formal formal, es formal clásica. Allá. Bueno, para la perspectiva de los derechos humanos, ustedes en el programa tienen situados a las cordobesas, un grupo de cordobesas que estudia mucho la perspectiva de la complejidad, Acevedo, Rotondi, Atkin, y también tienen a un estudioso portugués, Buenaventura Sousa Santos, que es un texto o una conferencia, si lo quieren en conferencia,
lo pueden escuchar y si lo quieren en texto lo pueden leer, bellísima, que más que nunca hoy tiene vigencia, aunque fue escrito en el 2016. Bueno, primero, para hablar de derechos humanos hay conceptos a los que tenemos que sí o sí remitirnos. El primer concepto que tenemos que remitirnos es que los derechos humanos tienen vigencia en el sistema democrático. Sin democracia no hay derechos humanos. La democracia, ya vamos a discutir, puede ser formal, puede ser de baja intensidad, puede ser sustantiva, pero tiene que haber un sistema democrático de organización del país, del Estado-nación, para que los derechos humanos tengan vigencia. El segundo concepto que nos tenemos que referir es al Estado. El Estado es el garante de los derechos humanos. No hay un particular, no hay un sujeto, persona física, jurídica, sino que es el Estado como organización democrática el que garantiza los derechos humanos. Pero acá también hay una tensión, una contradicción. El Estado es el que debiera garantizarlo y el Estado es el que los viola. Y en esta tensión nos vamos a parar nosotros, porque el Estado diseña políticas públicas para garantizar derechos, pero no asigna presupuesto. Entonces las políticas públicas funcionan como un como sí para garantizar derechos. ¿Quién es el sujeto de derecho? El sujeto de derecho es aquel que es más allá, lo quiero diferenciar del votante, no es solamente el votante. Los sujetos de derecho somos todos los sujetos, nacionales, extranjeros, que habitamos en un territorio. A todos los sujetos que habitamos en un territorio, el Estado debiera garantizarnos los derechos. Cuando aparece la perspectiva de los derechos humanos, ustedes saben que aparece luego de la Revolución Francesa, cuando aparecen los estados nacionales, cuando aparece Marshall con una visión clásica o formal de los derechos humanos. Marshall, ¿qué va a decir? ¿Quién es el ciudadano de esa época? El ciudadano de esa época es el blanco, es el hombre, es el trabajador. Y quedan por afuera de la ciudadanía mujeres, niños, migrantes, ¿sí? Todos estos sujetos se van a ir incorporando al plexo de los derechos humanos. Pero en la visión clásica o en la visión formal aparece en una primera instancia el hombre blanco y trabajador. A partir de allí es que surgen organismos de derechos humanos, surgen tratados, convenciones, aparece Naciones Unidas mucho tiempo después, un salto gigante en la historia, aparece Naciones Unidas, aparecen las convenciones, las declaraciones. Y Naciones Unidas les va a invitar a los estados a adherirse, a hacer propias esas convenciones y tratados. Y los estados van a decir elegantemente y formalmente, sí, quiero esto. Pero la efectivización no viene porque Naciones Unidas invita. Entonces aparece una visión crítica, ¿sí? Tenemos estos instrumentos y aparece el fenómeno de la lucha. El sujeto que lucha por que se garanticen sus derechos, ¿sí? El sujeto que aúna demandas, junta demandas, articula demandas y las pone o las instala en la agenda pública para que se visibilicen y peticiona para que estos derechos se cumplan. En tanto esto, surgen nuevos colectivos. Surgen los niños, surgen las mujeres, surgen los grupos de migrantes, ¿sí? Donde se colectiviza esta demanda, donde se juntan estos reclamos y se hace o se solicita la exigibilidad, ¿sí? La exigibilidad, que se cumplan. En realidad, esta exigibilidad tiene como herramienta un marco normativo, pero es, como va a decir Sousa Santos, con un pie en la calle y con un pie en las instituciones
que estas cuestiones se tienen que legitimar o que se tienen que cumplir. Ahora, otra cuestión, ya saltamos al texto de Sousa Santos, dice que estas garantías de derechos están signadas por la violencia. Él va a poner la palabra fascismo. A mí un poco me impacta esa palabra o ese concepto y lo voy a trabajar en términos de violencia. Y dice que como la garantía de derechos no esté efectivizada, se suceden en los contextos, en los sistemas políticos, en los sistemas económicos, en los sistemas sociales, distintos tipos de violencia que inhiben, que obturan, que obstaculizan la garantía de derechos. Y esas violencias las caracteriza como la violencia del patriarcado, la violencia del colonialismo y la violencia del capitalismo. Una violencia o una dominación que tiene que ver sobre los grupos masculinos, sobre los femeninos, una violencia económica y una violencia en torno al saber, al colonialismo. Esas violencias generan desigualdades y esas desigualdades generan vulneración de derechos. Entonces, el que dice que nos vamos a quedar en casa tranquilos sabiendo de estas desigualdades, no. Y dice que acá hay un actor social que también como empuja estas desigualdades, ustedes los actores sociales lo vieron en metodología, lo traen, lo recuperan, y dice que el que cumple un papel central en esta conformación o construcción de las desigualdades son los medios de comunicación social. Entonces Buenaventura Sousa Santos no va a decir no quedamos en la queja, no, él va a decir claramente en su conferencia en el 2016 en Claxo, imagínense el contexto político del 2016, la derechización de las Américas, de América Latina, va a decir hay que resignificar, recuperar y trabajar en las epistemologías del sur. Un concepto grandioso, poderoso, sublime diría yo. ¿Y qué significa trabajar en las epistemologías del sur? Significa recuperar nuestros teóricos, pensar en nuestras propias producciones de conocimiento que tienen que ver con nuestra historia, significa valorizar nuestras expresiones artísticas, significa valorizar estos conocimientos que abrevan, estos conocimientos ancestrales que abrevan en la ciencia, ¿sí? Entonces, para terminar este tema, ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con los procesos de intervención desde el trabajo social en el ámbito grupal? Esto tiene que ver mucho, esto tiene que ver con desde dónde nosotros nos vamos a parar para entender todos estos fenómenos que ya vamos a ver en la próxima unidad, que sí, están presentes en el contexto, también están presentes en el espacio grupal que llamaremos texto. ¿Cómo se juegan estas violencias? ¿Cómo se juega esta democracia? ¿Cómo se juegan estas visiones en los espacios grupales? A algo que no me referí y que también van a decir las cordobesas, es la dimensión ética que tienen los derechos humanos. Sin la ética es imposible la disponibilidad de los derechos humanos. La ética es el puente hacia la dignidad. Es el puente hacia eso que es inherente al sujeto de derecho, que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces van a decir, el trabajo social puede configurar, contribuir y fortalecer procesos de ciudadanización, flecha, derechos humanos, o de ciudadanización, flecha, asistencia. ¿Sí? Y ahí nos vamos a jugar nosotros la disyuntiva, ahí vamos a navegar nuestra intervención, ahí nos vamos a proponer los objetivos profesionales de la intervención hacia los procesos de
ciudadanización, hacia los procesos de participación, hacia los procesos que entiendan a la asistencia como un derecho humano y no como una dádiva. En esos lugares o desde esos lugares teóricos es que les invitamos a pensar la intervención en el trabajo con grupos. Bueno, y sigamos. Yo les había nombrado las 3 perspectivas, ahora es el turno de la perspectiva de género. Estaría súper interesante, si ustedes lo desean, armar como una línea del tiempo, recuperando los conceptos de historia social, los conceptos de introducción a la sociología, los conceptos de geografía, para que vean cómo fueron cambiando, transformándose los lugares sociohistóricos que los sujetos signados por el sexo, que será lo biológico, vamos ocupando en la escena social y política. Si tienen ganas, los desafío a armar esa línea del tiempo. Pueden pedirle ayuda a la gente de la PDH, que armó una línea del tiempo de América muy interesante, donde se ve justamente el corte o varios cortes históricos en que las mujeres, en el caso de la perspectiva de género, fueron protagonistas, fuimos y yo soy más del siglo XX. Igual con los derechos humanos. Bueno, ¿qué decirles de la perspectiva de género? Que vamos a seguir a 2 autoras latinoamericanas que tienen una amplia trayectoria en la producción del conocimiento, pero también una amplia trayectoria en el campo social de organización de las mujeres en América Latina. ¿Sí? Facia Montejo y Nuria, déjenme ver, y Varela Nuria. ¿Sí? 2 mujeres que si las googlean van a ver la ternura de sus rostros. Bueno, ¿por qué? O la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿por qué y para qué la perspectiva de género contribuiría a la intervención en el campo del trabajo social y específicamente en el campo de lo grupal? En torno a eso, decirles que el surgimiento histórico de esta perspectiva no lo podemos poner en un día y en una hora y en un año, sino que el surgimiento tiene que ver con las luchas de las mujeres, con las luchas que a lo largo de la historia las mujeres tuvieron en la escena política para visibilizar sus lugares de dominación o sus lugares de discriminación o su posición subalterna a lo masculino, en torno a lo económico, en torno al arte, a la ciencia. Ustedes saben de un montón de mujeres que no filmaban sus obras artísticas. La misma Frida, ¿cómo se llamaba? Juan Bustamante, Diego Bustamante le quería chorear las pinturas, ¿no? Y Frida fue súper combativa con eso. Pero hay un montón de mujeres que fueron invisibilizadas por los hombres. Y en ese acto de invisibilización es donde radica el germen de la violencia. Ya es violencia. Entonces, en esos espacios de violencia es donde el trabajo social y donde el trabajo social con grupo tiene que meterse a intervenir, donde no hay que dejar pasar. Por eso nos importa un montón tener en cuenta cómo la perspectiva de género o cómo estos fenómenos de violencia, dominación y subalternación se manifiestan en el campo de lo grupal. ¿Y para qué? Para pensar horizontes distintos. No siempre van a ser horizontes de cambios inmediatos, pero sí horizontes que impliquen resonancias a cuestionar estos mandatos construidos, porque la perspectiva de género sostiene que estas diferencias, estas dominaciones y estas violencias tienen que ver con mandatos construidos socialmente a lo largo de la historia. Es por ello que Montejo propone un marco teórico y nos va a dar una lista generosa
nebulosa de conceptos. ¿Qué significa androcentrismo? ¿Qué significa machismo? ¿Qué significa feminismo? ¿Qué significa sexismo? ¿Qué es lo biológico? ¿Qué es lo construido? Para que con esos conceptos nosotros vayamos armándonos y posibilitarnos una estrategia metodológica que transforme estos horizontes o que empiece a visibilizar estos horizontes de discriminación y de dominación en otros horizontes posibles, por lo menos decibles y audibles. ¿De qué? De garantía de derechos humanos, ¿sí? De garantía de los derechos de las mujeres. En estas construcciones sociales de las relaciones de dominación, ¿se acuerdan que en la primera parte, en la unidad 1, cuando hablamos de los procesos de subjetivación, hablamos de la importancia del lenguaje y la cultura? Quiero retomarlos aquí. Para que estos procesos de dominación y estas violencias, como decía Sousa Santos en la partecita anterior, que tienen que ver con el patriarcado, con la posición del varón, de este varón hegemónico, de este varón que no pudo ser ni siquiera interpelado por este contexto, pueda ser posible, se necesitan del lenguaje y de la cultura. Un lenguaje que en el español es bien sexista, un lenguaje que en el español es bien separatista de la mujer y lo del varón, ¿sí? Y que conforma, digamos, estereotipos, posiciones hegemónicas, ¿a través de qué? De lo que vimos en Caballeda, el mercado, el consumo, se hace manifiesto como otra forma de dominación y de violencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tener en cuenta la perspectiva de género en los espacios grupales nos va a ayudar a pensar la intervención en términos de develar las conductas micromachistas, los micromachismos que se instalan a través de hechos de la vida cotidiana, que no hay que naturalizar y que no son naturales, que son construidos por estas relaciones de dominación, ¿sí? Nos van a ayudar a eso, a pensar en esta clave, a ponernos, como dirían sus compañeras de la práctica, que están haciendo la práctica este año, anteojos violetas. Y con esos anteojos violetas y con esos anteojos de derechos humanos y luego con los anteojos de la complejidad, armar nuestro marco, nuestro contorno de la red conceptual que nos va a hacer de soporte para la intervención. En este sentido, les invito a ir pensando las tres perspectivas. Ahora vamos a desarrollar la perspectiva de la complejidad. Les invito a ir pensando estas tres perspectivas como protoconceptos o protoperspectivas, es decir, perspectivas generales que van a implicar lo grupal.